¿Qué es una guerra por la autoridad en el trabajo 1? Rashi interpreta el versículo cuando vas a la guerra contra tus enemigos como que el versículo habla de una guerra contra la autoridad. Después está escrito, y el Señor tu Dios los entrega en tus manos y tú los llevas cautivos. Y ves entre los cautivos a una mujer hermosa y la deseas y la tomas como esposa para ti y ella se rapará la cabeza y se hará las uñas. Debemos entender lo que todo esto viene a enseñarnos en el trabajo. Dado que la Torá es eterna, debemos entender lo siguiente. 1. ¿Qué es una guerra por la autoridad? 2. ¿Qué significa cuando dice, y el Señor tu Dios los entrega en tus manos? Claramente, cada judío cree que cualquier guerra solo puede ganarse con la ayuda del Creador. 3. ¿Qué significa una mujer hermosa en el trabajo? 4. ¿Cuál es el significado de las correcciones, tikkunim? ¿Qué implica para nosotros en el trabajo que ella se rapará la cabeza y se hará las uñas? Para comprender todo lo anterior en el trabajo, primero necesitamos saber cuál es el trabajo. Es decir, ¿qué discernimiento se llama trabajo al caminar en el sendero del Creador? ¿Y qué recompensa esperamos recibir a cambio del trabajo? Se sabe que nadie puede trabajar sin recompensa, porque debido a que nuestra raíz está en un estado de reposo, podemos esforzarnos solo a cambio de una recompensa, que es el placer que obtenemos después del esfuerzo. Como no podemos vivir sin placer, lo cual es así porque también nuestra raíz es la fuente del placer, resulta que esto es lo que nos hace necesitar placer. Pero hay otra razón para nuestra incapacidad para vivir sin placer. Dado que el Creador creó a las criaturas por su deseo de hacer el bien a sus creaciones, Él ha impreso en las criaturas un deseo y un anhelo de recibir deleite y placer. Por esta razón, dado que el esfuerzo no está en nuestra raíz, si queremos hacer algo que no está en nuestra raíz, es difícil para nosotros hacerlo. Pero, de todos modos, hacemos el trabajo porque es imposible vivir sin placer. Entonces, renunciamos al descanso y hacemos un esfuerzo para obtener, por medio de ello, deleite y placer. Resulta que el esfuerzo es algo en lo que no hay deleite y placer. Por lo tanto, como no hay placer en ello, ¿por qué lo hacemos? La respuesta es que, gracias al trabajo, recibiremos una recompensa a cambio. Y la recompensa se llama deleite y placer. Vemos que esto es lo que se hace en la corporalidad. Pero en la espiritualidad, ¿cuál es el trabajo que no disfrutamos y que se llama trabajo, abodá? ¿Y cuál es la recompensa en la espiritualidad de la cual podemos obtener el deleite y placer? Se sabe que hay dos discernimientos en las luces. Uno, una luz que se llama el propósito de la creación. Este es el deleite y placer que una persona necesita recibir, que el Creador quiso dar a las criaturas y por el cual ha creado en las criaturas un deseo y un anhelo de recibir placer. Sin embargo, para sacar a la luz la perfección de sus obras, ha hecho una restricción, tzimtzum, y ocultación.
por la cual se corregirá el asunto del pan de la vergüenza sobre la recepción del placer que ocurre debido a la disparidad de forma entre el que da y el que recibe. 2. La luz de la corrección de la creación. En otras palabras, la corrección es que el inferior reciba las luces con el fin de otorgar, por lo que habrá una equivalencia de forma llamada adhesión de Bekut con el Creador. En ese momento, la vergüenza será cancelada. Resulta que esta luz, llamada luz de Hasadim, se llama así por su voluntad de hacer Gesed con el Creador, lo que significa otorgar al Creador. Por el contrario, la luz del propósito de la creación se llama luz de Jochma o la luz de la vida. Esta es la luz con la que el Creador quiere hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, dado que hubo un juicio que está prohibido usar el kli, vasija, llamado deseo de recibir para sí mismo, pese a que el Creador creó este deseo en las criaturas, aún así, indirectamente, la vergüenza se vierte sobre el receptor. Para corregir esto, una persona debe cancelar este kli que viene a él por naturaleza. Esto se llama avodah, trabajo, porque va en contra de la naturaleza. Porque la naturaleza es que debemos recibir deleite y no renunciar a él. Cuando una persona no recibe placer, esto es un esfuerzo, ya que va en contra de la naturaleza. Entonces, ¿por qué hace este trabajo? Es porque quiere adhesión de Bekut, llamada equivalencia de forma. Sin embargo, en este trabajo, cuando renuncia al deleite y no lo recibe, todavía no alcanza la igualdad. Es decir, al no querer recibir ningún placer, no se considera que logre el grado de equivalencia de forma, porque dado que el Creador otorga, si el hombre desea alcanzar el grado de equivalencia de forma, también debe ser un otorgante, lo que significa que quiere otorgar a otros, tal como otorga el Creador. Sin embargo, en este trabajo, cuando renuncia al deleite y no lo recibe, también deberíamos decir que al comprometerse en el amor a los demás, en el otorgamiento, aún no logra la equivalencia de forma, sino obtiene placer al realizar actos de otorgamiento y sin recibir recompensa alguna a cambio. Esto es así porque el Creador disfruta de otorgar a las criaturas, porque su deseo es hacer el bien a sus creaciones. Como dijeron nuestros sabios, Rabbi Yehuda dijo: nunca ha habido tanto gozo ante el Creador como el día cuando el mundo fue creado. Por lo tanto, si una persona se compromete con el otorgamiento, pero no obtiene ningún placer, ciertamente no tiene alegría. La alegría es solo el resultado de que una persona disfrute de algo. Esto le trae simja, alegría. Por lo tanto, si una persona intenta comprometerse en el otorgamiento, pero no obtiene ningún placer de dedicarse al otorgamiento, entonces todavía le falta equivalencia de forma. Porque cuando el Creador otorga, Él obtiene placer, mientras que el hombre no obtiene placer. Por lo tanto, resulta que cuando uno quiere ser recompensado con Debekut, necesita cumplir con 3 condiciones. 1. No usar el deseo de recibir para sí mismo. 2.
dedicarse a realizar actos de otorgamiento. 3. Disfrutar al otorgar. Sin embargo, debemos entender cómo se puede disfrutar de dar todo al Creador como una manera de coerción. Se puede decir que, aunque el cuerpo no acepta trabajar solo para el Creador, lo que significa que antes de hacer nada, calculará si el Creador disfrutará del acto que va a realizar, puesto que esto va en contra de su naturaleza. E incluso podemos entender que él está haciendo esto compulsivamente. Resulta que se está forzando y atormentando a sí mismo para hacer cosas que complacen al Creador. Sin embargo, no hay placer en lo que se hace compulsivamente. Por ejemplo, si una persona va al hospital para someterse a una cirugía, sin duda lo está haciendo en contra de su voluntad. Aunque va por sí mismo al hospital y nadie lo está obligando, y también le paga un montón de dinero al cirujano, por lo antes dicho, esto también se considera coacción, porque no está disfrutando de ello. Sin embargo, al ser operado, a pesar del sufrimiento y el miedo al peligro, sabe que con esto puede salvar su vida. Sin embargo, ciertamente estaría más satisfecho si estuviera sano y no necesitara la operación. Resulta que, aunque está realizando un acto del cual no está contento, al saber que salvará su vida, esta conciencia le agrada y él acepta la operación. Por lo tanto, debemos notar que aquí está realizando el acto, y aunque él no disfruta del acto en sí, sino que, por el contrario, lo padece. Sin embargo, como está considerando la recompensa de salvar su vida, tiene la fuerza para hacer cosas que no le gustan. Igualmente ocurre en la corporalidad. Una persona trabaja y se esfuerza, aunque no le gusta el trabajo, ya que preferiría descansar. Aún así, cuando considera la recompensa, tiene la fuerza para trabajar de buena gana. Y esto no se considera trabajo obligatorio, ya que no dice, renuncio a este trabajo y quiero que me paguen por nada. En cambio, debido a la vergüenza, él acepta trabajar con la condición de que se le pague. Por el contrario, un paciente que se interna él mismo en un hospital para ser operado, ciertamente sería más feliz si no tuviera que hacerlo. Con esto vemos que debemos discernir tres maneras en el trabajo del hombre en la corporalidad. 1. Trabajo que hace una persona para recibir recompensa. Momento en el que le gusta el trabajo. En otras palabras, él no está diciendo, dejaría el trabajo y solo quiero el pago, ya que una persona se apena por comer el pan de la vergüenza. 2. Una persona trabaja para recibir una recompensa, aunque no le guste el trabajo. En otras palabras, sería más feliz si no tuviera que hacer el trabajo. Como en la alegoría del hombre que ingresó al hospital para ser operado, aunque hace este trabajo voluntariamente y nadie lo está forzando, lo hace a causa de la recompensa o el castigo. Es decir,
puede salvar su vida y eludir la muerte, mientras que si evita hacer el trabajo, será castigado con la muerte. 3. Él trabaja por el bien de los demás, es decir, no quiere ninguna recompensa en absoluto, sino solo el beneficio de los demás. Es como si fuera a trabajar en algún lugar y le da su salario a la caridad. Esto hace surgir la pregunta, ¿de dónde saca el combustible para tal trabajo? ¿Qué significa trabajar sin ninguna recompensa? La simple razón es la cuestión de honor. Él se encuentra en un ambiente que respeta a aquellos que trabajan por el bien de los demás, y esto le da la fuerza para trabajar. En el ensayo La Paz dice al respecto: pero cuando todo el trabajo de otorgamiento a los demás se basa únicamente en el beneficio de la sociedad, es una base enclenque. ¿Para quién y qué obligaría al individuo a trabajar para la sociedad? No todas las personas están en condiciones de trabajar por el bien de la sociedad para recibir respeto. Esto ya es un segundo grado de pasión. Y se sabe que hay 4 discernimientos en los grados del hombre, llamados inanimado, vegetal, animado y hablante. Está escrito en el prefacio del libro del Zohar. Encontrarás que en la primera categoría, que es la medida necesaria para su subsistencia, y en la segunda categoría son las pasiones bestiales que exceden la medida de su subsistencia, donde recibe y se nutre de las cosas inferiores a él, que son inanimado, vegetal y animado. Sin embargo, en la tercera categoría, que son las pasiones humanas, tales como el poder y el respeto, recibe y es nutrido de su propia especie, que son iguales a él. En la cuarta categoría de sus nutrientes, que es el conocimiento, recibe y es nutrido por una categoría superior a la propia, es decir, de la esencia de la sabiduría y el intelecto, que son espirituales. Por lo tanto, una persona no puede trabajar sin ninguna recompensa. Incluso trabajar por el respeto. No todas las personas pueden hacerlo, aunque ya se las considera como un grado más elevado que las simples personas comunes. Sin embargo, a veces una persona puede trabajar para otros debido a la envidia. Es decir, aunque renuncia al honor, lo que significa que no puede esforzarse y trabajar, aunque con esto no trabaja por el bien de los demás, no ganará el respeto. Pero debido a que cuando ve a aquellos que trabajan por respeto, cuando mira que son respetados y que nadie le presta atención a él, estos tormentos de que otros obtengan respeto lo lastiman. Debido a estos dolores, es posible que él también trabaje por el bien de los demás. Sin embargo, cuando comienza a trabajar en la espiritualidad, es decir, a observar la Torá y las Misvot, aquí encontramos muchas cosas complicadas. La razón principal es que en la espiritualidad existe la cuestión de la fe, emuná, es decir, que una persona debe creer en la recompensa y el castigo, y donde uno debe creer, el cuerpo guf no está de acuerdo, ya que el deseo de recibir para sí mismo disfruta cuando entiende y ve la conveniencia en el asunto.
Pero cuando le dicen que debe creer, comienza el trabajo con pesadez. Esto sigue la regla. La duda no quita la certeza. Es decir, él ve el esfuerzo y ciertamente tendrá que renunciar al descanso, pero duda de la recompensa. Por lo tanto, entonces, en lo lishma también es difícil de hacer porque primero debe asumir la fe por encima de la razón y creer en la recompensa y el castigo. Una vez que ha asumido la fe en el reino de los cielos en general, llega el momento de pensar en los detalles. Es decir, debe discernir entre la fe parcial y la fe completa. Como se dice en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, es como una persona que confía en su amigo y le presta dinero. Puedo confiar en él con una libra y puedo confiar en él todas sus posesiones y sin una pizca de miedo. Esta última fe se considera fe completa y las formas anteriores se consideran fe incompleta. Más bien es una fe parcial, ya sea más o menos. En esto hay una diferencia entre el trabajo espiritual y el trabajo corporal, ya que la recompensa se basa en la fe. Como la base del judaísmo es la fe, tenemos muchos discernimientos. Uno tiene una fe parcial y, además, agrega un poco de conocimiento, lo que significa que la recompensa está en el conocimiento. Esto puede suceder mientras trabaja en lo lishma, pero para recibir dinero o respeto. Él no necesita creer en el dinero o el respeto. Por el contrario, ve si puede recibir dinero o respeto o evitar las desgracias. Es decir, cuando él realmente sufre desgracias, eso lo hace laborar y trabajar duro. O lo hace en realidad cuando recibe honores y dinero. Es por eso que no hay un asunto de fe en esto. Resulta que en lo lishma también hay que hacer dos discernimientos. Uno, no les gusta el trabajo que hace, como con la alegoría de la persona que va a ser operada. En otras palabras, al que trabaja debido a la coerción, no le gusta su trabajo. Él sería más feliz si no tuviera que trabajar. Pero esto se aplica solo a aquellos que trabajan y observan la Torah y las Misbot a causa del castigo. Es decir, si su jefe es religioso y le dice que si no observa la Torah y las Misbot, lo despedirá y se quedará sin provisión, entonces su necesidad de observar la Torah y las Misbot es por miedo al castigo. Por lo tanto, espera el día en que pueda ser liberado de observar la Torah y las Misbot. Ocurre igualmente con alguien que observa la Torah y las Misbot a causa de la desgracia. Es decir, supongamos que está acostumbrado a aprender la página diaria de Gemara cada noche y debido al mandamiento de aprender Torah, como se encuentra en un estado en el que su fe es débil, resulta que no tiene ningún deseo de asistir a la lección sobre la página diaria. Sin embargo, debido a que está avergonzado con los amigos
porque lo podrían despreciar y no respetarlo, él viene a estudiar Torah. Resulta que a él no le gusta este trabajo y que sería más feliz si esta razón por la cual él debe esforzarse no existiera. 2. El lo lishma, que aprende para recibir recompensa, respeto o dinero, etc. Este trabajo le agrada. Es decir, él no dice, ojalá no tuviera que trabajar. No puede decir esto porque una persona no quiere perder ganancias. Sin embargo, hay un discernimiento llamado lishma, lo que significa que él trabaja por la fe y no porque la gente lo obligue a trabajar. Más bien, la emuná, la fe en el Creador, es la razón por la cual él observa la Torá y las mitzvot. Esto se llama trabajar para el Creador y no para las personas. Este es un grado muy importante. A veces quiere estar seguro de que no piensa en trabajar debido a las personas, por lo que hace todo en secreto y nadie en el mundo conoce la medida de su trabajo ni cuánto esfuerzo ejerce para servir al Creador. Solo el Creador lo sabe. Sin embargo, también este grado, que es completamente para el Creador, todavía no se considera como trabajo en completitud, ya que la totalidad del trabajo es lograr debekut con el Creador, llamado equivalencia de forma. Como dijeron nuestros sabios, como Él es misericordioso, tú serás misericordioso. Es decir, que una persona no debe trabajar para recibir recompensa. En cambio, quiere anular por completo su autoridad y quiere que haya una sola autoridad en el mundo, una autoridad singular, que solo la autoridad del Creador exista en el mundo y quiere que se anule su propia autoridad. Por lo tanto, resulta que la guerra contra el instinto que tiene una persona se hace de varias maneras. Uno, una guerra de mitzvah. Cuando está en una guerra con la inclinación al mal, sobre el control de la inclinación al mal, por lo que no interrumpe su observancia de las mitzvot, o bien, la guerra trata de tener el poder de sobreponerse a la inclinación al mal para que él no transgreda. Esto se llama una guerra de mitzvah, donde toda su guerra se refiere a la observancia de la Torá y las mitzvot. 2. Una guerra por la autoridad. Cuando una persona emprende una guerra con la inclinación al mal por la autoridad. Es decir, la inclinación al mal argumenta que hay dos autoridades. A, la del Creador. B, la del hombre. Su argumento es que este fue el propósito de la creación, es decir, que las criaturas reciban deleite y placer del Creador. Resulta que la autoridad de las criaturas debe permanecer. Entonces, ¿por qué quieres revocar la autoridad de las criaturas? El hombre, por otro lado, dice lo contrario. En este trabajo de la guerra por la autoridad, el hombre es incapaz de conquistar la autoridad del cuerpo y transferirla a la autoridad del Creador. Se dijo acerca de esto:
aquel que viene a purificarse es ayudado, ya que anular la autoridad contradice la naturaleza, porque como argumenta el cuerpo, el Creador creó el mundo para hacer el bien a sus creaciones y, por lo tanto, esto ha sido impreso en el hombre para recibir todo en su propia autoridad. Está escrito, cuando vas a la guerra, a la milhamá, contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entrega en tus manos, preguntamos, ¿qué viene a decirnos el versículo? Ya que se sabe que todas las guerras en las que el pueblo de Israel viene a conquistar, solo lo consiguen con la ayuda del Creador. De acuerdo con lo anterior, el versículo viene a enseñarnos que debemos saber que no podemos ganar la autoridad de la guerra. Deberíamos saber que conocer esto nos salva de la desesperación, ya que una vez que una persona ha hecho esfuerzos para conquistar esta autoridad, para entrar en la Kedushá, ve que, por el contrario, en su opinión, se ha vuelto peor que cuando comenzó la guerra por la autoridad. En otras palabras, mientras estaba involucrado en una guerra de mitzvah, vio que estaba avanzando en el trabajo, porque cada día veía que estaba conquistando los mandamientos y las buenas obras, pero con la guerra por la autoridad cree que ha retrocedido. El versículo nos dice sobre esto, que específicamente ahora que has reconocido que no puedes ganar esta guerra, no escapes de la campaña. Por el contrario, ahora es el momento en que una persona puede pedir desde el fondo del corazón, porque él ve que por sí mismo no puede hacer nada. Resulta que a través del trabajo que ha hecho hasta ahora, ha ganado la necesidad de la salvación del Creador. Y como ahora tiene un kli llamado necesidad, ahora es el momento en que la luz puede venir y realmente vestirse dentro de ese kli, tal como está escrito. Y el Señor tu Dios los entrega en tus manos, porque solo el Creador puede darte la conquista en la guerra por la autoridad. Resulta que esta cuestión es tan importante que es difícil para una persona creer en esto y cae en la desesperación. Pero si una persona lo cree, ese es específicamente el momento en que el Creador lo ayudará. Ciertamente no escapará de la campaña y ahora caminará por la senda de la verdad y será recompensado con la conquista de esta autoridad y le quitará la autoridad de las Klipot y hacerla ingresar a la Kedushá. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Sanedrín. 3 vienen distraídamente. El Mesías, un hallazgo y un escorpión. Distraídamente significa que, a sus ojos, él sigue cayendo en la desesperación y ya se ha detenido a pensar en ello. Es decir, muchas veces pensó que este trabajo de quitarle la autoridad a las Klipot y dársela a la Kedushá, es decir, la guerra por la autoridad, no era para él, ya que vio que no era apto para eso. La razón para esto es muy simple. Él ya ha hecho grandes esfuerzos y en su opinión ha retrocedido y no ha progresado. Cada vez que supera la razón anterior. Sin embargo, nada lo ayuda. Es por eso que se dijo que uno debe saber que no debe mirar lo que ve,
sino decir que el Mesías lo redimirá del exilio de sentarse entre las naciones. De esa autoridad debe ser esclavo de las 70 naciones. El Mesías lo redimirá y quitará todo de la autoridad de las Clipot, que se llaman 70 naciones del mundo. Estos corresponden a las 7 cualidades de Kedushá, llamadas Hagat Nehim, y dado que cada sefirá consta de 10, son 70. Frente a ellos hay 7 clipot y cada una consta de 10. Por lo tanto, son 70 naciones. El Israel está bajo su control y el Mesías nos librará. Además, todo lo que existe en el público general lo aprendemos dentro del individuo. Por lo tanto, todos y cada uno de los individuos deben ser recompensados con la redención personal. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dijeron allí. El hijo de David no viene hasta que todos los centavos se hayan vaciado de los bolsillos. Debemos entender qué significa todos los centavos se hayan vaciado de los bolsillos en el trabajo. El dinero es algo por lo que compramos cosas buenas que necesitamos. El kesef, el dinero, es un sustituto del trabajo. Es decir, una persona se esfuerza y trabaja y a cambio recibe dinero con el cual comprar para sí mismo cosas que necesita. En consecuencia, cuando una persona ha hecho todo lo que pudo y todo el trabajo que cree que puede hacer, que ya ha hecho, y no tiene nada y no tiene más trabajo para agregar, a esto se llama Ben David no viene. El hijo de David no viene. Lo que significa que la redención, cuando él redime la autoridad de las Clipot y la deja entrar en la autoridad de la Kedushá, no ocurrirá antes de que una persona haya hecho todos los esfuerzos que pudo y no puede hacer más esfuerzos. Esto se considera que no tiene ni un centavo, lo que significa que no tiene nada más con lo que pueda comprar la Kedushá. Luego llega el momento en el que se lo compadece desde lo alto y se lo admite en la Kedushá, llamada Ben David, refiriéndose a la redención. En ese momento, el verso y el Señor tu Dios los entrega en tus manos y se hace realidad. Lo que significa que en ese momento viene ayuda desde lo alto. Las palabras "y se las lleva cautivas" significa que una persona ha conquistado la autoridad del cuerpo, que estaba bajo el control de la Sitra Achra y que el hombre es el gobernante. Ahora explicaremos la tercera pregunta que hicimos, que es una mujer hermosa en el trabajo. Está escrito: y ves entre los cautivos a una mujer hermosa y la deseas y la tomas como esposa para ti. Está escrito. Rabbi Meir dice, cualquiera que se dedique a la Torah en Lishma es recompensado con muchas cosas y los secretos de la Torah se le revelan. Se sabe que la Torah se llama una mujer, como está escrito, para enseñarle una destreza. ¿De dónde viene esto? Ezequías dijo, he aquí una vida con una mujer que amas. Si ella es una mujer real, como él debe casarse con una esposa, él debe enseñar una destreza. Si se trata de la Torá, como a él debe enseñarse la Torá, entonces debe enseñársele
un oficio. Por lo tanto, interpretan una mujer es la Torah. Luego llega el momento en que se le compadece desde lo alto y se lo admite en la Kedushá llamada Ben David, refiriéndose a la redención. En ese momento, el verso y el Señor tu Dios lo entrega en tus manos se hace realidad, lo que significa que en ese momento viene la ayuda desde lo alto. Las palabras y se les lleva cautivas significa que una persona ha conquistado la autoridad del cuerpo que estaba bajo el control de la Sitra Agra y que el hombre es el gobernante. Ahora explicaremos la tercera pregunta que hicimos. ¿Qué es una mujer hermosa en el trabajo? Está escrito, y ves entre los cautivos a una mujer hermosa y deseas y la tomas para ti. Está escrito, Reimer dice, cualquiera que se dedique a la Torah Lishma es recompensado con muchas cosas y los escritos de la Torah se le revelan. Las almas provienen de Malhut. Como está escrito, con esto podemos interpretar, y ves entre los cautivos a una mujer hermosa, que significa, una vez que el Creador te ha dado esta autoridad que estaba en manos de las Klipot, entonces cuando te dediques a la Torah, todo será Lishma y será recompensado naturalmente con los secretos de la Torah. Es decir, la Torá es el alma de Israel, como está escrito en el Zohar. La Torá, el Creador e Israel son uno. Y ves entre los cautivos el alma de la Torá y la deseas, lo que significa que comienza el trabajo de Masajim. Es decir, que es cuando una persona comienza a trabajar con el deseo de recibir espiritualidad, ya que se sabe que cada grado es más alto que su predecesor. Requiere que el trabajo comience de nuevo para recibirlo con el fin de otorgar. Por lo tanto, aunque ya ha sido recompensado con el aprendizaje en Lishma, cuando recibe un grado más alto que el que él tenía, se refiere a nuevas correcciones para recibirlo, no por el deseo, llamado deseo de recibir. En cambio, debe realizar correcciones que se llaman masajim en la Kabbalah. Es cuando aprendemos que hay 5 vejinot en el masaj, tal como está escrito en el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Y estas correcciones, dijo la Torá, y se rapa la cabeza y se hace las uñas. Ahora explicaremos la cuarta pregunta que hicimos. ¿Qué es? ¿Y se rapa la cabeza y se hace las uñas en el trabajo? Se sabe que searot, cabello, se llama dinim, juicios, como está escrito en el Zohar. Rabí Yehuda dijo, el cabello de una mujer que se revela causa que se descubra otro cabello. Es decir, las fuerzas de la Sitra Agra que agarra el cabello y lo mancha. Por esta razón, incluso las paredes de su casa no deberían ver ni un cabello de la mujer, mucho menos afuera. Ve y observa cuántos defectos produce el cabello de la mujer, causa arriba y causa abajo. Pero, ¿por qué el cabello produce daño arriba y abajo? Deberíamos entender el significado del cabello en la espiritualidad. Aprendimos que, al principio, Él creó el mundo con la cualidad de juicio. Vio que el mundo no podía existir y lo asoció con la cualidad de misericordia. Se sabe que juicio significa vasijas de recepción, ya que acerca de ellos se dictaminó que no deben usarse a menos que uno pueda colocar sobre ellos la intención de otorgar. Sin embargo, es muy difícil ir de un extremo a otro, es decir, el deseo de recibir para sí mismo a hacer todo lo posible para otorgar. Por esta razón, él asoció con ella la cualidad de la misericordia, que es binah, otorgamiento. Con esto, a través del poder de la Torah y las Klipot, será posible convertirla con el fin de otorgar. Está escrito en el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Él vio que el mundo no podría existir, es decir,
De esta manera será imposible para el hombre, que debe ser creado a partir de esta vagina Dalet, para poder ajustar sus obras al otorgamiento, y por él, el mundo existiría en la cualidad deseada de corrección. Por lo tanto, primero tomó la cualidad de Rahamim, misericordia, y la asoció con la cualidad del juicio, Din. A través de esta asociación se incluyeron chispas de otorgamiento en Vejina Dalet, que es la cualidad del juicio, lo cual hace posible que el cuerpo del hombre que surge de Vejina Dalet haga buenas obras para dar satisfacción a su Creador. Por esto, el mundo alcanzará la corrección deseable de la creación del mundo. Podemos entender el significado de Searot, cabello. El cabello es un recipiente de recepción que proviene de la cualidad del juicio y pertenece a los mundos previos a la corrección, donde todavía no se los consideraba como cabello. Sin embargo, estos Kelim recibieron las luces, causando la ruptura de las vasijas. Por lo tanto, se realizó una corrección, un tikkun, para no usar más estos kelim. Por esta razón, cuando las luces con estos kelim llegaron al mundo de la corrección de los tikkunim, las luces se apagaron y estos kelim recibieron el nombre de searot, cabellos, de la palabra seará, tormenta, ya que estos kelim carecían de las luces que ellos habían tenido. Él dice, en el estudio de las 10 Sefirot, se llaman Searot del verso porque me hiere con un cabello, lo que significa tormenta, Seará. Se llaman así porque la fuerza de los dinim, juicios que están en ellos, ya que provienen de Malhut del Simsum Aleph. En otras palabras, Malhut de Simsum Aleph se llama la cualidad de juicio y no se usa en el mundo de la corrección. A partir de esto debemos interpretar lo que está escrito acerca de las correcciones de una mujer hermosa. Y ella se rapará la cabeza, es decir, no usará las vasijas de recepción, llamadas la cualidad del juicio. Cuando la luz iluminó en Gadlut, grandeza, que se llama, y ella se rapará la cabeza, es decir, los Searot, que son los Kerim que provienen de la cualidad del juicio, del Din, sino que más bien usará los Kelim corregidos con la cualidad de Rahamim, misericordia, que es un grado más pequeño. Por esta razón, será más fácil para él dirigir con el fin de otorgar los secretos de la Torá, llamados Neshama, alma. Pero si él lo recibe tal como él es, recibirá el placer de la luz de Neshama porque tú lo deseaste y no por un deseo de otorgar, porque no tendrá la fuerza para desear por encima de los kelim de la cualidad del juicio y así recibir la luz para otorgar. Es como dijeron nuestros sabios, el Creador vio que el mundo no podía existir, se puso de pie y la asoció con la cualidad de la misericordia. De esta manera, podemos interpretar la segunda corrección, donde dice, y se hizo las uñas. La traducción de Onkelos interpreta, se hizo las uñas en el sentido que ella
hace sus uñas más grandes. Jonatán ben Uziel interpreta también y se hizo las uñas, en el sentido de que se hizo las uñas más grandes. En el trabajo, esto significa que tomará su gatlut, grandeza, de las uñas y no de la carne de los dedos. Para comprender el significado de los dedos, necesitamos saber lo que está escrito en el Zohar. Los dedos de un hombre son los ocultamientos en los grados y son misterios superiores. Hay panim y hay ajoraim. En ellos, con esto entenderás las palabras de nuestros sabios que dijeron: el Creador está destinado a perdonar a los justos. Él se sienta entre ellos en el jardín del Edén y cada uno señala con su dedo: he aquí, este es nuestro Dios, porque los dedos son Mohin de Jokmá, y los Mohin de Jokmá, los dedos, están viendo y son la luz de los ojos. Por esta razón dijeron: apunta con el dedo, porque los ajoraim de los dedos están en su exterioridad, lo que significa las uñas. Por esta razón, a una persona se le permite mirarse las uñas al final del Shabbat, porque entonces ellas iluminan desde la misma vela, iluminan desde el mismo fuego, porque entonces ellas iluminan desde la misma vela, iluminan desde el mismo fuego, para gobernar los días de la semana. Este es el significado de las palabras: y verás mi espalda, pero mi rostro no se verá. Es decir, una persona no debe mirar el interior de los dedos mientras bendice al final del Shabbat. El creador de las iluminaciones del fuego, ya que se consideran panim interno, de lo cual se dijo: y mi rostro no se verá. Por lo tanto, resulta que en el trabajo, las uñas implican que la luz llamada iluminaciones de fuego puede ser recibida como ver, llamada Jochma, pero solo como Ajoraim, llamadas uñas, que es Katnut, y no como Panim, que es Gadlut. La previsión es que, en un grado mayor, en la que hay mayor luz, la pasión es mayor porque el placer es mayor y más difícil de superar. Está escrito, y tú lo deseaste. Por lo tanto, en la Neshama que él obtiene después de la conquista de la autoridad del cuerpo, llamada amor propio, en la cual todo lo que quiere es otorgar satisfacción a su hacedor, hay allí aún una distinción de grados en la recepción de la abundancia, como para tener la capacidad de hacer todo con el fin de otorgar. Se sabe que hay 4 grados en general. 1. Recibir con el fin de recibir. Esto se considera como una persona nace por naturaleza. No puede entender cómo es posible hacer algo sin recibir beneficio para sí mismo. 2. Otorgar, pero con la condición de que reciba una recompensa. Esto se le llama lo lishma. 3. Otorgar con el fin de otorgar, que se llama lishma. 4. Él puede recibir placer y su intención es otorgar. Resulta que después de la conquista de la guerra por la autoridad, esto se considera el 3er grado, que es lishma. Es como dice Rabbi Meir: aquel que aprende la Torah lishma
se le recompensa con muchas cosas y los secretos de la Torá se le revelan. En ese momento debería alcanzar el cuarto grado, recibir el placer de la luz de Neshama, llamado una mujer hermosa, y tú la deseas. Los secretos de la Torá se visten en vasijas de recepción y Lishma está en vasijas de otorgamiento, ya que esa luz se viste en los kelim de la recepción del placer y no en vasijas de otorgamiento, que son kelim que dan y no reciben. En ese momento comienza el orden de las correcciones por las cuales tiene la capacidad de recibir para otorgar. Este es el significado de las palabras y ves entre los cautivos, porque ver se refiere a la revelación de la luz de Neshama. Esto es lo que implican las palabras y ella se hizo las uñas, como interpreta el Targum, que hace sus uñas sean más grandes. Esto significa que su Gatlut tendrá la forma de Ajoraim, llamado Katnut, considerado como uñas, como en las palabras del Zohar. Ahora podemos entender lo que dijeron nuestros sabios. Las palabras de la Torá solo pueden estar en alguien que se mata por ellas. La pregunta es, si él se mata a sí mismo, ¿quién es el que observa la Torá y las mismot? Ya que está escrito, los muertos son libres. Nuestros sabios dijeron, cuando una persona muere, se libera de las mismot. Talmud de Jerusalén. Deberemos interpretar, se mate a sí mismo por ellas, para indicar que debe revocar la autoridad. Cuando él dice que es para él, debe cancelar esta autoridad y transferirla a la autoridad del Creador. Es decir, que no hay otra autoridad en el mundo, sino que todo pertenece al Creador. Esto se llama anulación de la autoridad. Este es el momento en que la Torah existe en él. Es decir, todo lo que la Torah promete a una persona, si guarda la Torah, todas esas cosas no pueden estar en una persona hasta que tenga la habilidad de recibir para otorgar. Y esto solo puede suceder cuando una persona anula su autoridad llamada amor propio. En ese momento se convierte en un esclavo del Creador, lo que significa que es lo que se considera como aquel que compra a un esclavo, se compra a un amo. Esto significa que el esclavo no tiene una autoridad en la cual ubicar el deleite y placer que la Torah ha prometido. En cambio, todo, es decir, absolutamente todo el deleite y placer que él recibe, lo pone en la autoridad del Creador y la persona no tiene otra autoridad en el mundo. Esto se llama la Torá existe solo en alguien que se mata a sí mismo sobre ella. Pero la opinión de los dueños de casas es opuesta a la opinión de la Torá, y así todo lo que él ve y considera que vale la pena recibir, él quiere que todo esto sea en su nombre, es decir, en su autoridad, en la que él es dueño de todas las cosas, es decir, quiere alejarse de la autoridad del Creador y colocar todo lo que recibe en su propia autoridad. Con esto entenderemos el significado de la guerra por la autoridad.